lo que antes era no enviaremos tanques, se terminó convirtiendo a día de hoy en una coalición de los tanques, y lo que ahora es no enviaremos aviones, pues ya está pasando a entrenaremos pilotos. ¿Y para qué quieren entrenar pilotos ucranianos si no es para terminar enviando aviones? Lo cual, eso sí, podrían ser palabras mayores en este conflicto. Pero vamos paso por paso. Ahora desde Reino Unido, Francia y Países Bajos ya están absolutamente dispuestos, parece, a hacer lo posible por formar pilotos ucranianos, y yo creo que hasta estarían dispuestos a dar el paso de adelantarle a Ucrania esos F-16. El problema es que lo tiene que aprobar Estados Unidos, y por primera vez en mucho tiempo son los países occidentales los que están presionando a Estados Unidos a que dé el paso, puesto que Estados Unidos a día de hoy se encuentra en una situación realmente complicada en términos económicos. El déficit está completamente desbordado y además el gobierno de Biden cada vez tiene menos apoyos, ya no solo dentro del bando de los republicanos, que eso casi que se da por hecho porque se acercan las elecciones y los bandos se separan, sino que incluso en el seno del partido propio. Pero en Occidente parece que sí están decididos. Esto lo capitanea Reino Unido, lo de siempre, el dúo dinámico. Cuando Estados Unidos da un paso atrás, Reino Unido coge esta iniciativa y ya han dicho que entrenarán pilotos ucranianos. El tema es que los aviones F-16 no los tiene ni Reino Unido ni tampoco Francia. Los tienen, por ejemplo, Países Bajos, creo que Noruega y un par de países, de los cuales solo Países Bajos de momento se ha mostrado dispuesto a proporcionarlos para el entrenamiento de pilotos ucranianos. Repito, el último paso para todo esto, para todo lo relacionado con los F-16, siempre lo tiene que dar Estados Unidos. Y de momento veremos cómo va ese encuadre. Pero en el caso de que Francia y Reino Unido comiencen a entrenar pilotos ucranianos con sus aviones, que no son los F-16, si al final terminan proporcionando esos F-16, los pilotos ucranianos, que ya de por sí requieren como unos 6 meses de entrenamiento en aviones nuevos, tendrían que pasar otro curso. Esto, por un lado, obviamente forma parte de la estrategia occidental de presionar, pero no tanto, ayudar, pero despacio, porque son conscientes de que las armas son finitas y no van a poder mantener Ucrania básicamente hasta que se acabe el conflicto. Tienen para un tiempo, pero después Ucrania tendrá que ganar la guerra o, si no, pasar una situación muy difícil en cuanto a suministros de armas y municiones. Entonces, por un lado, efectivamente, digamos que quieren aplazar el tema en el tiempo, y por otro, sin embargo, sí están dispuestos a todo, puesto que, si os fijáis en la forma de actuar occidental, no paran de subir la tensión, y ese envío de aviones, si al final se produce, obviamente supondrá una tremenda subida de tensión, una nueva escalada del conflicto, y es que esto lo hacen por lo que decíamos cuando hablábamos de que Rusia no puede dar un paso en falso. Veréis, a Estados Unidos, en realidad, y a Reino Unido creo que también, les encantaría que empezara la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que ellos no pueden permitirse el comenzarla, porque claro, son los buenos, los demócratas, los defensores de los derechos y libertades, necesitan que la comience Rusia, porque ya han perdido la guerra mediática contra Rusia en términos de la guerra de Ucrania. 2/3 de la población mundial no se han creído esa patraña. Las sanciones contra Rusia no han funcionado, o mejor dicho, sí han funcionado, pero contra los que las impusieron. Así que necesitan urgentemente hacer algo para que su mundo basado en la hegemonía estadounidense no hablamos de que se mantenga a flote porque está completamente moribundo, sino que caiga en una especie de morir matando. Eso es precisamente la única baza que le queda particularmente a Estados Unidos. Es decir, China en términos económicos les va a superar en nada. En términos militares tampoco es que sean a día de hoy esa tremenda potencia
que se supone que era, puesto que hasta los Patriot, ya lo hemos visto sobre el terreno, no son para tanto, y teniendo en cuenta el elevadísimo precio que tienen, pues ahora muchos países quizás prefieran irse a Irán, Rusia o China a comprar armamento que sale muchísimo más a cuenta y muchas veces tiene incluso muchísimo mejor calidad, lo cual se está demostrando directamente sobre el terreno en Ucrania. La situación económica estadounidense está peor imposible y claro, teniendo en cuenta que su hegemonía en algún momento necesariamente tendrá que caer y teniendo en cuenta, valga la redundancia, que los imperios suelen, como decíamos antes, morir matando, Estados Unidos preferiría que esto terminara en un tremendo conflicto a gran escala para, digamos, poner el contador a cero y empezar a contar desde allí, desde pues con quienes sobrevivan y desde el momento en el que lo hagan. Pero claro, no pueden hacerlo ellos. Al final tienen a sus espaldas ya el incidente de Japón con aquellas 2 bombas nucleares y no pueden permitirse otro. El de Japón, los medios occidentales lo taparon, pero ahora la gran parte de los países a nivel mundial ya no está alineada con el mundo occidental, sino que prefiere el nuevo orden mundial multipolar. Así que tampoco pueden permitirse el dar el primer paso hacia la Tercera Guerra Mundial, pero al final la terminan queriendo con ansias. Así que poco a poco, primero con armamento, después con tanques, ahora probablemente con aviones, están intentando causar esa impresión en Rusia para que Rusia termine dando su respuesta definitiva, ellos puedan borrar todo rastro de la historia de que había algún tipo de precedente o provocación, puedan señalar con el dedo y decir: sabíamos perfectamente que se trataba de un país agresor, sabíamos que tenía que reaccionar. Y es precisamente por ello por lo que Rusia mide tanto todo lo que hace. Mucha gente se desespera y dice que se trata de un país poco menos que blando, pero no. Se trata de un país racional, si queréis, de un líder estadista, hablando en este caso de Vladimir Putin, que tiene que ser muy consciente de las consecuencias que pueden provocar sus acciones. А наши противники, которых я упомянул, люди с неоколониальным мышлением, недоумки на самом деле, и на конкурсе недоумков заняли бы 2-е место. Почему только 2-е? Это потому что недоумки. Вот. Да. Они не понимают, что под условиями, в условиях внешней агрессии и внешнего давления у нас происходит только укрепление нашего многонационального народа. Это как раз сейчас перемены, которые не было в течение 100 лет. Как вместе двигаем эти перемены. Перекиньте, пожалуйста, дорогой друг.